Hoy seguimos aquí, en teoría vamos a empezar por esta balda, pero hay un par de cosas que no comenté el último día, ya sea porque estaban desordenadas o bien porque han sido nuevas adquisiciones y quiero hablar rápidamente de ellas antes de empezar. La primera es esta Flashpoint, que sé que Pedro Gui se lo va a agradecer. Es muy simple, es básicamente un remedio de la era del apocalipsis que contó Jones. En un principio iba a ser una historia autocontenida de Flash, pero a algún genio se le ocurrió que podía usarla para resetear el universo de DC y de ahí salió los nuevos 52. Lo que te cuenta, la de la era del apocalipsis, punto por punto. Flash viaja al pasado para arreglar algo, un mal que se hizo, y eso tiene unas consecuencias en la continuidad del espacio-tiempo, bla, 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 vamos, que cambia totalmente la continuidad y la realidad. Eso da lugar a un mundo mucho más oscuro, mucho más duro, los héroes están totalmente trasuntados. Tenemos este Batman, que este Batman es una sorpresa, que supongo que todos lo conoceréis ya, pero no quiero, para el que no lo ha leído, no quiero hacerle spoiler. La historia se lee bien, está bien dibujada. Andy Kubert no es lo que era, pero sigue teniendo una gran capacidad para rediseñar personajes. También lo hizo en la era del apocalipsis. Y al igual que en aquella saga, los personajes actúan de forma diferente en el mundo, a nuestro mundo. Pasan cosas, hay que arreglar algo para que el mundo vuelva a ser el que fue. En fin, entretenida, con algunas partes que llaman mucho la atención. Y nada más, cualquiera que le guste los pijamas va a disfrutar mucho de esto. ¿Qué más tenemos después? Pues después tenemos esto, Robin Año 1, de Chuck Dixon. Es el origen de Robin, está claro. Está en el coleccionable y merece bastante la pena. Al dibujo está el español Javier Pulido. Esto se parece mucho a Batgirl Año 1, que ya hice una reseña en el grupo. Es un dibujo narrativamente muy bueno, con ciertos toques cartoon, y en el que te cuenta la historia de Robin, de cómo lo conoció Batman, cómo se convirtió. Está contada en primera persona, Alfred cuenta la historia y es entretenido, está muy bien hecho. De hecho, hoy día sigue manteniéndose, no como el origen oficial, porque en DC, después de tantos reseteos y cosas, ya pocas cosas hay oficiales, pero no ha vuelto nunca a hacerse un Robin Año 1 o algo que sustituya a esto. Historia entretenida, bien contada, bien dibujada y que a cualquiera lo puede disfrutar, incluso si no le gusta demasiado el cómic de pijameo. Bueno, merece la pena. De todas formas es un escalón por debajo de Batgirl. Si tenéis que elegir entre las dos, Batgirl y esta, quedaos con la otra. Y lo último, que ya he hecho reseña en el grupo y no voy a extenderme mucho, es La Hora Bruja, Love y Bachalo. Es Love queriendo jugar a Gaiman y quedándose a medias. Una historia muy simple, pero que la complica artificialmente para darle más profundidad de la que realmente tiene. Por el guión no merece la pena prácticamente. Una historia sobre Wiccans, los magos y en nuestro mundo actual. Pero el dibujo, Bachalo está aquí mejor que nunca. Es el momento justo entre el Bachalo de ahora, que es ilegible, narrativamente hablando, y el anterior, que era más mainstream y que no destacaba tanto. Las composiciones de página, la narrativa, el trazo, es precioso. Me lo voy a quedar solo por el dibujo, porque la historia al principio promete mucho, pero realmente después de la complejidad y de lo mal que está contada y lo complicado que resulta enterarte, cuando por fin entiendes lo que va, no merece la pena estas alforjas para ese viaje. Bueno, y estas eran las tres cosas a las que me refería y ahora vamos a entrar en esto. Esto ya son palabras mayores. Empezamos con la colección Trazado. La colección Trazado la sacó Planeta hace casi 20 años y era una especie de intento de crear una colección en la que los cómics, con mayúsculas, cómics serios, adultos, de altísima calidad, tuvieran cabida. No se limitaba por géneros ni por autores. Aquí se ha publicado el Fénix de Tezuka, que es manga, se ha publicado From Hell, o Palestina, que es periodismo en cómic, y la primera que vamos a hablar es More Cinder, que es una obra maestra del cómic iberoamericano. Es de Ostel y Brecha, no sé cómo se pronuncia la verdad. Es una obra que es capital en el mundo del cómic, pero que es relativamente poco conocida por el gran público o por el público que suele leer pijamas o incluso europeo.
No voy a hablar mucho de ella porque ya hice una reseña el miércoles, pero básicamente es un hombre, Morfinder, el hombre de las 1000 vidas, un hombre que muere y resucita cada vez, con lo cual tiene desde la antigüedad. Ha vivido en Egipto, ha vivido en la antigua Grecia, en los años 20, en la Primera Guerra Mundial, y estas son sus historias que le cuenta a un personaje, una especie de Sancho Panza, que regenta una tienda de anticuario, y cada objeto le recuerda a Mort algo de su pasado y cuenta la historia suya relacionada con ese objeto. El dibujo ya lo veis, bueno, ya lo visteis en la videoreseña, es en blanco y negro, contrastes, toque expresionista buenísimo. Y tiene una cualidad poética. Yo no soy, la poesía especialmente no es lo mío, no soy especialmente... Pero aquí hay momentos en que te emocionas con las historias, sobre todo con la de las Termópilas. Yo creo que eso está a la altura de 300 de Miller. Y eso es mucho. Lo siguiente es, bueno, no creo que haga falta que explique esto. From Hell, de Alan Moore y Eddie Campbell. Esto probablemente sea la mejor obra de Moore. No es mi favorita, pero hay que reconocerlo. La profundidad, la complejidad, la forma de narrar que tiene aquí Moore está al alcance de muy pocos y probablemente sea la obra de su vida. No es una obra fácil, sobre todo el primer capítulo es muy complejo porque la cantidad de información que te da, el tipo de información, la forma en que lo hace, es muy difícil para mucha gente pasar el primer capítulo. Curiosamente yo creo que mientras más joven eres, más fácilmente eres capaz de aceptar o de poder asumir toda esa información. Si lees esto de más mayor, yo creo que hay mucha gente que se queda por el camino. Pero pasando el primer capítulo, la historia se cuenta sola, aunque sigue habiendo muchísimos datos y muchísima información, pero te engancha y no paras hasta el final. Un Moore a grandísimo nivel. Y bueno, el dibujo ya lo veis, Eddie Campbell, esto no es para todo el mundo, a veces es difícil, aún así la calidad es altísima también. ¿Y qué te cuenta aquí? Pues te cuenta básicamente los asesinatos de Jack el Destripador, mezclados con masonería, mezclado con muchísimos conceptos, historia, incluso viajes en el tiempo. Es todo Moore desatado, pero Moore desatado en su mejor momento. Nada más, si queréis saber más de esta obra hay muchísimas reseñas y videoreseñas y tal, no, ya creo que todo el mundo sabe lo que se puede encontrar. Y estos son dos grandes obras, también muy desconocidas. La primera sobre todo es mi favorita de Joe Sacco. Perdón, no, la primera debería ser esta, Goraz de Zona Protegida. Goraz de Zona Protegida es lo primero que se publicó de este hombre en España, que yo sepa, y es sus experiencias dentro de la guerra de Bosnia, que en los años 90 asoló Europa, bueno, asoló los Balcanes. Es muy interesante porque él es un periodista tipo Pérez Reverte, o sea que se mete en el conflicto y vive allí con la gente, no es el típico turista que va allí con el chaleco antibalas, se hace una foto y vuelve al periódico, no. Este hombre era un freelance, vivía aquí durante meses, contaba la historia desde su punto de vista. Y esta historia es la de Gorazde, una ciudad que se supone que era una zona segura, protegida por las Naciones Unidas, pero que en verdad sufrió muchísimo durante la guerra, la ciudad y su población. Y aquí te cuenta tanto lo que fue la historia con mayúscula como las pequeñas historias de la gente que vivía en la ciudad atrapada. Las pequeñas anécdotas, como a pesar de la guerra la gente seguía su vida día a día, sus pequeñas esperanzas, sus ilusiones. Por ejemplo, cuando llegaba un cargamento de ayuda internacional, lo que más ilusión le hacía a algunas chicas era recibir vaqueros, cosas así. El estilo de dibujo no es muy atractivo, a mí me recuerda un poco a un Cramp, aunque quiero ser Cramp pero no llego, pero lo que cuenta y cómo lo cuenta es interesantísimo, uno de mis cómics favoritos, y una lástima que este hombre no tenga más predicamento entre la gente. Aparte, esto debería ser estudiado en las escuelas para saber lo que pasó realmente allí, porque no es totalmente objetivo, la objetividad no existe, pero es el punto de vista de alguien desde fuera que lo ha vivido, así que no tiene en principio favoritos, ni tiene culpables, ni
En fin, y esto, Palestina, es básicamente lo mismo, es su visión del conflicto palestino contado en primera persona. Aquí sí está bastante a favor de los palestinos. Te cuenta el origen del conflicto, te cuenta cómo el reparto injusto que se hizo de la tierra de Palestina después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de Israel, de aquellos polvos vinieron estos lodos. Y bueno, el día a día en los asentamientos palestinos, el día a día, cómo sufren, cómo sobreviven, cómo también hay una parte en la que con gente de Israel los entrevista, habla con ellos, pero está más enfocado a lo que es el día a día en los territorios ocupados. Muy bueno también, y de nuevo en muy pocas páginas te condensa lo que es la realidad, por qué pasó eso, cómo se vive, y no da soluciones ni tampoco juzga, simplemente lo que hay. Y bueno, pues con esto lo hemos despachado. Hoy ha sido un poco más largo de lo normal. El próximo día nos metemos con un poco de pijama otra vez, Gotham Central, y con Punisher, que no son pijamas al 100%, por lo menos como entendemos normalmente. Venga, un saludo.